El aroma a incienso viejo y cera de vela llena la catedral de San Agustín. Es un olor que conozco demasiado bien, un olor mezclado con traición y segundas oportunidades que nunca pedí pero aproveché de todos modos. Estoy sentada aquí, en el tercer banco, con las manos cruzadas recatadamente sobre mi regazo. Mi vestido es sencillo, modesto azul marino, nada que ver con la ropa que usaba en mi primera vida. 3 filas más adelante, mi exmarido Gregory se remueve en su asiento, su hombro rozando el de mi hermana Clara. Creen que están siendo sutiles, intercambiando miradas cuando el padre Thomas hace una pausa para causar efecto durante su sermón. ¿El tema de hoy? ¿La santidad del matrimonio? ¿El pecado del divorcio? Oh, la ironía es tan densa que se atraganta. Bajo el dobladillo de mi vestido, sujeta firmemente a mi tobillo, el pequeño y duro peso de la grabadora presiona contra mi piel. Un arma secreta. Mi consuelo secreto. La voz del padre Thomas retumba, resonando en los altos techos abovedados. El divorcio desgarra la esencia misma de nuestra comunidad, un acto egoísta que deshonra la alianza de Dios. Su mirada recorre la congregación, deteniéndose un instante en mí. Sostengo su mirada, dejándole ver nada. Quizás solo una mujer abatida por el dolor. Ese es mi papel ahora. Pero por dentro lo recuerdo. El recuerdo sabe a monedas de cobre, afiladas y metálicas en mi lengua. No fue hace tanto tiempo, en otra línea de tiempo, otra yo. Encontrarlos juntos, no en un motel barato, sino en nuestra cama. Clara, mi propia hermana, abrazada a Gregory, mi esposo. La conmoción fue como agua helada en mis venas, congelándome en el acto. Luego vinieron los susurros, las miradas de reojo de las mismas personas sentadas en estos bancos hoy. ¿Cómo había fracasado en el matrimonio? Qué inestable, emocional era. El padre Thomas, el confidente de Gregory, predicó el perdón mientras le aseguraba en privado a Gregory que la iglesia lo apoyaría. Mi supuesta mejor amiga, Margaret, testificó sobre mi comportamiento errático durante el proceso de divorcio. Fue un asesinato de carácter, rápido y brutal, orquestado por mis seres más cercanos. Y entonces, el accidente. Un martes lluvioso, saliendo de la iglesia después de una inútil súplica de comprensión del padre Thomas. Un resbalón en los resbaladizos escalones de piedra. ¿O fue un empujón? Recuerdo la sensación de caer, el crujido agudo, la oscuridad inundándome. Morir se sintió como el beso final y amargo de la traición. El sermón termina. La música de órgano sube de volumen, imponente y majestuosa. La gente empieza a levantarse, murmurando saludos corteses. Y ahí viene Clara, deslizándose por el pasillo, con el rostro convertido en una máscara de perfecta compasión. Se detiene en mi banco. Su perfume caro impregna el aire. Me toma la mano, sorprendentemente fuerte, con las uñas impecablemente cuidadas. Evelyn, querida, dice con la voz llena de falsa preocupación. Pareces estar mejor esta semana. La terapia de duelo debe estar funcionando. Fuerzo una pequeña y frágil sonrisa. Es una expresión que he practicado. Dejé que mi mirada se viera distante, quizá un poco perdida. Parecía satisfacerla. Por dentro, moví sutilmente el pie, mi dedo encontrando el pequeño botón de la flauta que llevaba atada al tobillo. Un leve clic, casi imperceptible bajo la música del órgano. «Grabar». «Gracias, Clara», susurro con voz intencionadamente temblorosa. «Es un progreso lento. De hecho», añado, mirándola directamente a los ojos, observando el destello de inquietud tras la compasión practicada, esperaba que pudiéramos hablar en privado pronto, sobre Gregory. Su sonrisa se tensa, solo un instante, pero la veo. Su rostro, bajo las cuidadosas capas de base y rubor, palidece casi imperceptiblemente. «¿Ah, sí? ¿Y Gregory?», repite, intentando parecer despreocupada. «¿Todo bien? Solo...». «Necesito cerrar el tema, creo», digo, dejando que una lágrima me tiemble en la pestaña inferior. «Quizás tomando un té. ¿En tu casa?» Sé que ahora vive allí,
en su casa. Clara duda solo un segundo. Negarle el favor a la viuda afligida, a la frágil hermana, quedaría mal. Claro, Evelyn. ¿Qué te parece mañana por la tarde? Gracias, Clara. Eso significaría mucho para mí. La tarde siguiente, me encuentro en el umbral de la casa que solía ser mía. Clara abre la puerta y me invita a pasar al recibidor. Ha sido redecorada. Sutilmente, pero me doy cuenta. Las fotos familiares que antes adornaban la mesa del recibidor, las que me incluían, han desaparecido. Han sido reemplazadas por láminas artísticas enmarcadas con buen gusto y, noto con un nudo en el estómago, una pila de revistas de planificación de bodas en una mesita auxiliar. Mi casa, limpia de mi existencia. Ponte cómodo en la sala, dice Clara con la voz un poco demasiado alta. Voy a poner la tetera. Mientras los sonidos de su bullicio en la cocina me llegan, no me dirijo a la sala de estar. En cambio, me deslizo silenciosamente por el pasillo hacia el estudio de Gregory. Mi estudio, una vez. La puerta está ligeramente entreabierta. Dentro se ve muy igual, pero más ordenado, más estéril. Su maletín está en la silla del escritorio. En el escritorio mismo, junto a una elegante computadora portátil nueva, hay una pila de carpetas manila. El membrete de la iglesia llama mi atención. Fondo de Renovación de San Agustín. Mi corazón da un pequeño golpe, no de miedo, sino de reivindicación. Rápidamente, en silencio, saco mi teléfono, tomando fotos de hojas de cálculo, confirmaciones de transferencias bancarias, documentos que muestran miles desviados del fondo de la iglesia a una cuenta conjunta privada bajo los nombres de Gregory Thorne y Clara Bellwether. Su avaricia, su complicidad. Todo dispuesto. Devuelvo las carpetas tal como estaban, borro de mi mente el leve clic de la cámara de mi teléfono y me doy la vuelta para irme. Justo cuando llego al pasillo, la puerta principal se abre. Gregory. Se detiene en seco, palideciendo al verme salir de su oficina. «Evelyn, ¿qué haces aquí?» Su voz es aguda y suspicaz. Clara sale corriendo de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. «Gregory, llegaste temprano. Evelyn solo pasó a tomar el té, te lo dije». La interrumpe con un gesto brusco, con la mirada fija en mí, entrecerrada. «¿Entraste en mi oficina?» El aire crepita. Clara nos mira frenéticamente. La pequeña grabadora atada a mi tobillo continúa su trabajo silencioso, captando el temblor en la voz de Clara, la acusación en la de Gregory, el latido de mi propio corazón. Pero no es miedo lo que siento. Es el emocionante zumbido de la anticipación. La primera ficha de dominó está a punto de caer. Formaban un círculo tan ordenado, ¿verdad? Mis destructores. No fue solo una persona, una traición. Fue una conspiración de caras sonrientes y pronunciamientos piadosos. Primero estaba Clara, mi hermana menor. Siempre viviendo a mi sombra, o eso sentía ella. Los celos eran un veneno que había sorbido durante años. Celos de mi matrimonio, mi posición social dentro de la iglesia. Incluso mi relación con nuestros padres. Gregory era su premio, la prueba de que podía tomar lo que era mío. Luego Gregory, mi ambicioso esposo. Guapo, encantador y completamente consumido por la avaricia. Se casó conmigo por mis conexiones familiares, el barniz de respetabilidad que le proporcionaba. Los fondos de la iglesia eran solo otra oportunidad, y yo, inconvenientemente, estaba empezando a sospechar incluso antes de enterarme de la aventura. Necesitaba que me fuera. El padre Thomas, líder espiritual de San Agustín, un hombre que predicaba la virtud desde el púlpito, pero practicaba la hipocresía en privado. Era compañero de golf de Gregory, su confidente. Vio la ambición de Gregory y se unió a ella, con la esperanza de que su creciente influencia, alimentada sin duda por dinero malversado, beneficiara a la iglesia y, por extensión, a él mismo. Condenar mi divorcio, ponerse del lado de Gregory, fue simplemente un oportunismo. Luego Margaret, mi ex mejor amiga. Nos conocíamos desde la infancia. Pero Margaret tenía secretos, ambiciones y debilidad por los hombres poderosos.
Tenía una aventura con Richard, el presidente de la Junta de la Iglesia, y temía ser expuesta. Testificar contra mi reputación durante el divorcio le compró silencio y el favor de la jerarquía eclesiástica. Una simple y devastadora transacción de lealtad a cambio de seguridad. Y finalmente, Richard Sterling, el presidente de la Junta de la Iglesia. Un pilar de la comunidad en la superficie, pero podrido por dentro. Controlaba las finanzas de la Iglesia. Consideraba el fondo de renovación como su alcancía personal y necesitaba la obediencia del padre Thomas y Gregory para que el dinero siguiera fluyendo. Mi muerte eliminó convenientemente un obstáculo potencial. 5 villanos, íntimamente conectados, con motivos entrelazados, celos, avaricia, hipocresía, miedo, corrupción. Una red tejida solo para mí. Lo recuerdo todo con tanta claridad ahora, los fragmentos de mi primera vida recomponiéndose como cristales rotos. Clara, visitándome con más frecuencia, con la mirada fija en Gregory, un sutil cambio en su lenguaje corporal que yo había descartado como afecto fraternal. Gregory, trabajando de repente hasta tarde. Llamadas secretas, retiros inexplicables de nuestra cuenta conjunta que él había descartado como gastos de trabajo. El padre Thomas, llevándome aparte después del servicio, animándome a ser una esposa más comprensiva, culpándome sutilmente del aparente estrés de Gregory. Margaret, distante, ofreciendo vagas advertencias sobre la ambición de Gregory, mientras al mismo tiempo le informaba sobre mis ansiedades e inseguridades. Richard, en las funciones de la iglesia, siempre observando, sin sonreír, sobre todo cuando se hablaba del fondo para la renovación. El proceso de divorcio fue una pesadilla. Surgieron inquietudes anónimas sobre mi estado mental, originadas, ahora sospecho, por Margaret, amplificadas por Clara. El padre Thomas proporcionó registros de consejería, violando toda confidencialidad, por supuesto, presentándome como una persona emocionalmente inestable. Gregory se hizo la víctima, el esposo sufrido. La comunidad eclesiástica, guiada por sus líderes, cerró filas. Me sentí aislado, condenado, y el accidente. Ocurrió en las escaleras de la iglesia, resbaladizas por la lluvia. Me iba después de otra reunión humillante con el padre Tomás, donde básicamente me dijo que aceptara el divorcio discretamente por el bien de la comunidad. Recuerdo girarme y sentir una presión repentina y fuerte en la espalda. No un empujón violento, sino más bien un empujón firme y deliberado. Perdí el equilibrio, la sacudida nauseabunda, el mundo se tambaleó. Gregory había estado de pie cerca, bajo el pórtico, viéndome salir. ¿Me habría seguido? ¿Habría...? El recuerdo se corta ahí, disolviéndose en dolor y oscuridad. No fue un accidente. Sé que no lo fue. Ahora, en mi pequeño apartamento, escasamente amueblado, el aire huele a café rancio y a determinación. Las paredes no están decoradas con arte, sino con evidencias. Fotos de Gregory y Clara, luciendo demasiado cómodos mucho antes de nuestro divorcio. Extractos bancarios que muestran el constante desvío del fondo de renovación. Transcripciones de llamadas telefónicas en voz baja, minuciosamente reconstruidas a partir de grabaciones fragmentadas que empecé a hacer antes del accidente, cuando comenzaron mis sospechas, y grabaciones más recientes, desde mi regreso. Conversaciones atrapadas aquí y allá. Susurros en eventos de la iglesia. La charla nerviosa de Clara. Las despedidas bruscas de Gregory. Hilos de conexión se entrecruzan en la pared, vinculando rostros con fechas, transacciones con conversaciones susurradas. Las confesiones privadas del padre Thomas, compartidas con Gregory, anotadas. Abusos de confianza que dejarían a la congregación boquiabierta. Mi calendario de venganza cuelga junto a la ventana, con las fechas marcadas, los pasos planeados. No se trata solo de vengarse. Se trata de desmantelar su mundo, ladrillo a ladrillo hipócrita. Esta noche es la gala anual de recaudación de fondos de San Agustín. Un evento espectacular en el salón principal de la iglesia, diseñado para fomentar las donaciones generosas, aparentemente para la ayuda comunitaria e, irónicamente, para las renovaciones que siempre se retrasan. Me ofrecí a servir bebidas. Es el punto de observación perfecto.
Anónimo, discreto. Me deslizo entre la multitud, ofreciendo champán y sonrisas educadas, con los ojos y los oídos bien abiertos. Ahí está Richard Sterling, presidiendo la corte cerca de la mesa de donaciones, con gestos expansivos y una risa estruendosa. Pero sus ojos se dirigen nerviosos al padre Thomas, quien permanece solo junto al altar, con un aspecto inusualmente pálido. Un momento después, Richard acorrala al sacerdote, arrastrándolo hacia las sombras cerca del coro. Me acerco un poco más, fingiendo ordenar una bandeja de vasos. Sus voces son bajas, tensas. Fondos faltantes, auditores haciendo preguntas. Deben tener cuidado, si sea Richard. El padre Thomas murmura algo tranquilizador, pero le tiembla la mano al gesticular. Margaret también está aquí, rebosante de joyas que parecen sospechosamente caras para su salario como administradora de la iglesia. Se ríe a carcajadas por algo que dice un miembro de la junta, pero sus ojos siguen recorriendo la sala. Cuando se encuentran con los míos, se estremece, aparta la mirada rápidamente y se ocupa de un canapé, interpretando el papel de alguien sin nada que ocultar, y fracasando estrepitosamente. Y luego están Clara y Gregory, la feliz pareja, o la futura pareja. Clara se aferra a su brazo, posesiva. Su sonrisa es deslumbrante, pero sus ojos siguen cada movimiento de Gregory. Parece distraído, asiente distraídamente a quienes le desean lo mejor. Su mirada recorre la sala. De vez en cuando se posa en mí con un destello de... ¿Qué? ¿Irritación? ¿Sospecha? Se inclina y le susurra algo al oído. Ella ríe, un sonido frágil, y lo agarra con más fuerza. Parecen perfectos, un retrato de la felicidad futura construida sobre mentiras y robos. La gala llega a su fin. Los invitados empiezan a marcharse, dejando tras de sí un aroma a perfume, puros y malestar. Mientras ayudo a recoger los vasos cerca de la entrada principal, el padre Thomas se acerca. Espera a que los últimos invitados se pierdan en la noche. El cavernoso salón se siente repentinamente frío e imponente. Evelyn, dice, su voz apenas un susurro, se acerca. Su colonia, algo fuerte y especiada, casi la sofoca. Una palabra, por favor, en el confesionario. Me da un vuelco el corazón. El confesionario. Señala la pequeña cabina oscura de madera escondida en una capilla lateral. Sé lo que haces, murmura, evitando mirarme fijamente por encima de mi hombro. El temblor que vi antes ha vuelto, esta vez en su voz. Intentas causar problemas. Mete la pata en asuntos que no te incumben. Se acerca aún más, bajando la voz. Dios lo ve todo, Evelyn. Todo, incluso las segundas oportunidades. ¿Es una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Ha descubierto algo más de lo que creía? La grabadora en mi bolso, activada hace unos momentos al acercarse, capta en silencio el leve temblor de su voz, el pánico subyacente bajo sus palabras piadosas. Mi propia voz, al responder, es tranquila, serena. Por supuesto, padre. Muéstrame el camino. ¿Ha descubierto mi plan? ¿O es que apenas empieza a sentir la presión? El aire dentro del confesionario está viciado, cargado con los fantasmas de pecados susurrados. El padre Thomas se sienta frente a mí, oculto tras la reja oscura. Su voz, al hablar, es suave, conciliadora. Evelyn, hija mía, comienza, con una cadencia familiar que resulta a la vez tranquilizadora y repugnante. Siento tu dolor, tu confusión desde que regresaste con nosotros después de tu terrible experiencia. La comunidad quiere darte la bienvenida de nuevo, de verdad. Quiero ayudarte a reconciliarte, a encontrar la paz entre estas paredes. Habla de sanación, reintegración. Sugiere que necesito guía, apoyo. Sus palabras son cuidadosamente elegidas, presentándolo como el pastor compasivo que guía a una oveja perdida. Murmuro mi agradecimiento, representando el papel de un penitente agradecido. Pero al salir del confesionario, retrocediendo hacia la capilla lateral en sombras, me quedo cerca de la pesada cortina de terciopelo que la separa de la sacristía.
Se oyen voces. El padre Thomas y Richard Sterling. No podemos dejar que ande husmeando, dice Richard con la voz tensa por la ansiedad. Los auditores ya están husmeando. Si habla... Hablé con ella, responde el padre Thomas con un tono desprovisto de su anterior calidez. Parece rota, perdida, pero aún así impredecible. Tenemos que controlar la situación, Richard, antes de que cause problemas reales. Quizás encontrar una manera de desacreditarla aún más. Asegurarnos de que nadie la escuche si empieza a hacer acusaciones. ¿Cómo lo solucionaremos?, insiste Richard. No podemos arriesgarnos a otro incidente. Sutilmente, dice el padre Thomas. La acercamos, la vigilamos, le ofrecemos un papel, algo aparentemente inclusivo. Controlamos la narrativa. Los fríos muros de piedra de la iglesia parecen oprimirme. ¿Quiere ayudarme a reconciliarme? Mentiroso, hipócrita. Me ven como un problema que hay que gestionar, una amenaza que hay que neutralizar. La traición me duele, familiar y aguda, pero esta vez aviva el fuego frío que llevo dentro. Unos días después, Richard Sterling se me acerca después del servicio dominical, con una expresión que combinaba solemnidad y magnanimidad. Evelyn, dice, juntando las manos, el padre Thomas y yo hemos estado hablando sobre la mejor manera de apoyar tu regreso a la comunidad. Creemos, dada la participación de tu difunto esposo y tu dedicación pasada, que ofrecerte un puesto en el comité financiero de la iglesia podría ser un paso significativo. Un camino hacia la redención, por así decirlo. Una forma de contribuir positivamente. Es exactamente lo que sugirió el padre Thomas. Acércala. Controla la narrativa. La invitación es reticente, lo veo en la tensión en sus ojos, pero se ofrece bajo el disfraz de la caridad cristiana. Perfecto. Bajo la mirada, juntando las manos como en una humilde oración. Ay, Richard, susurro con la voz entrecortada. No sé qué decir. Después de todo, ¿estás seguro? Creemos en el perdón, Evelyn, dice, inflándose un poco como si fuera el patriarca benévolo, y en las segundas oportunidades. Gracias, susurro, esbozando una sonrisa agradecida y llorosa. Me sentiría honrada. Deseo tanto volver a pertenecer. Así que me uno al comité. Asisto a todas las reuniones, vestida con grises y marrones apagados, con el pelo recogido al estilo de siempre. Hablo en voz baja, solo cuando me dirigen la palabra. Parezco rota, frágil, aferrándome a esta oportunidad de aceptación como a un salvavidas. Tomo notas meticulosas, cabizbaja, asintiendo con deferencia ante las declaraciones de Richard y la ocasional guía espiritual del padre Thomas sobre asuntos financieros. Me observan, al principio con cautela, luego con creciente complacencia. Ven a una mujer destrozada por el dolor y el escándalo, agradecida por cualquier migaja de aceptación. No ven al depredador que se esconde a simple vista. Mi puesto me da justo lo que necesito, acceso. Excusas para estar en la oficina de la iglesia, cerca de los archivadores, los servidores, tardes en la noche, poniéndome al día con las actas de las reuniones, madrugadas, preparando documentos, siempre con una razón plausible. Richard y el padre Thomas se vuelven descuidados, tranquilizados por mi docilidad. Registros financieros, facturas de la renovación, extractos bancarios, correspondencia, todo está ahí. Los archivos digitales se copian en unidades cifradas ocultas en objetos inofensivos. Un bolígrafo, un tubo de lápiz labial. Se fotografían los documentos físicos, las imágenes se suben a un almacenamiento seguro en la nube. Hojas de cálculo que detallan costos inflados, pagos a empresas fantasma vinculadas a Richard, sobornos disfrazados de honorarios de consultoría para el padre Thomas. La malversación es descarada, arrogante. Suficiente dinero para construir un pequeño hospital desviado mientras el techo de la iglesia tiene goteras y los programas comunitarios luchan. La siguiente fase requiere precisión. El anonimato es clave. Usando cuentas de correo electrónico desechables configuradas hace meses, a las que solo se accede a través de puntos de acceso Wi-Fi públicos lejos de mi vecindario, empiezo a filtrar la información. No toda a la vez. Solo la suficiente para hacer sonar las alarmas. Una hoja de cálculo que muestra discrepancias presupuestarias enviada a un miembro de la Junta notoriamente orientado a los detalles.
una factura alterada enviada a otro conocido por su ética rígida. Copias de transferencias bancarias específicas enviadas por correo, con guantes, desde diferentes buzones en toda la ciudad, a otras 2 personas que han cuestionado en privado el estilo de gestión de Richard anteriormente. Cada filtración está cuidadosamente seleccionada. Es imposible rastrearla hasta mí. Mis coartadas están meticulosamente construidas, haciendo voluntariado en un comedor social al otro lado de la ciudad cuando se envía un correo electrónico, asistiendo a una conferencia pública cuando se envían documentos por correo, visitando a un pariente enfermo, ficticio, fuera del estado durante otra entrega de llaves. Nunca estoy cerca de una computadora o un buzón cuando aparece la evidencia. Las consecuencias son rápidas. Los susurros se convierten en murmullos preocupados, luego en preguntas urgentes. Se convoca una reunión de emergencia de la Junta de la Iglesia. Yo estoy allí, por supuesto, con libreta y bolígrafo listos, sentado discretamente a la mesa auxiliar para tomar las actas. El ambiente está cargado de tensión. Richard Sterling, normalmente franco y cordial, está sudando, con el rostro enrojecido de un peligroso tono carmesí. El padre Thomas está sentado a su lado, pálido y con los labios apretados, con las manos tan temblorosas que derrama agua sobre su sotana al alcanzar su vaso. Los miembros de la Junta que recibieron la información anónima la exponen, pieza por pieza, contundente. «Richard, ¿puedes explicar estos pagos a Sterling Holdings?», pregunta uno mostrando un extracto bancario. «¿Y esta factura de materiales para el techo, padre? Parece bastante más alta que el precio de mercado», insiste otro mirando a Thomas. Se atacan inmediatamente entre sí, intentando frenéticamente desviar la culpa. «Thomas aprobó todos los gastos», exclama Richard con voz ronca, señalando con un dedo tembloroso. «Me aseguró que todo estaba en regla». «Richard manejaba las cuentas directamente», replicó el padre Thomas con la voz entrecortada. «Solo le ofrecí supervisión espiritual. Confié en su perspicacia financiera». Llueven las acusaciones. Las negaciones se desmoronan. El pánico invade la sala. Es un caos hermoso. Mantengo la cabeza gacha, tomando notas con una expresión cuidadosamente neutral, quizá con un matiz de tristeza desconcertada al presenciar tal conflicto. Varias veces me miran, quizás esperando una palabra de apoyo, una confirmación de su versión de los hechos. Cuando el miembro más franco de la Junta finalmente se vuelve hacia mí, pregunta: «Evelyn, estuviste en el comité recientemente. ¿Notaste alguna irregularidad?». Levanto la vista y encuentro su mirada con ojos grandes y preocupados. Hago una pausa, como si ordenara mis pensamientos, y luego digo en voz baja: «Todo es muy confuso y angustioso. Quizás deberíamos orar para que nos guíe». La sugerencia flota en el aire, perfectamente piadosa, completamente inútil. Los desestabiliza, desbaratando las acusaciones por un instante. Richard me mira con furia. La sospecha se mezcla con la furia en sus ojos. El padre Thomas parece derrotado. La reunión termina en desorden, con las investigaciones prometidas y la confianza destrozada. Mientras recojo mis notas en la cocina de la iglesia, ahora vacía, enjuagando las tazas de café, Margaret aparece en la puerta. Se apoya contra el marco, con los brazos cruzados, y su habitual y frágil confianza ha sido reemplazada por una mirada penetrante y evaluadora. La intensa luz fluorescente capta la ansiedad en sus ojos. El aire huele intensamente a limpiador de limón. «Fue todo un espectáculo», dice Margaret en voz baja. Me doy la vuelta, fingiendo sorpresa. «Ay, Margaret, sí, fue perturbador». Se aparta del marco de la puerta y da un paso más cerca. ¿Perturbador? ¿O era justo lo que querías? Entorna los ojos. «Sé que estás detrás de esto, Evelyn, filtrando esos documentos. Has cambiado desde que volviste. Desde el accidente». Se detiene a pocos metros, lo suficientemente cerca como para que pueda ver las pequeñas arrugas de tensión alrededor de su boca. «¿Qué te pasó? ¿De verdad?». La grabadora que llevó en el bolsillo, encendida en cuanto entró en la cocina, capta su tono sospechoso, su pregunta directa. Sus propios secretos flotan, sin ser mencionados, en el aire entre nosotros. ¿Cuánto debo revelar? ¿Cuánto debo dejarle creer? El juego continúa.
Unos días después de la desastrosa reunión de la junta, Margaret me llama. Su voz es diferente ahora, más cálida, casi como en los viejos tiempos. Evelyn, soy Margaret. Me siento fatal por cómo terminó todo el otro día en la cocina. En la cocina estaba estresada. Todas lo estábamos. ¿Puedo invitarte a tomar un café? ¿Una charla como Dios manda? Como antes. Una ofrenda de paz. ¿O eso quiere hacerme creer? Nos encontramos en un pequeño café del centro, lejos del círculo de la iglesia. Margaret se queja. Me pide el pastel más caro. Me elogia mi suéter. Intencionadamente gris. Luego, inclinándose hacia adelante con aire conspirativo, empieza a hablar. Sobre las consecuencias de la junta directiva, el pánico de Richard, el desmoronamiento de la autoridad del padre Thomas. Y entonces, con naturalidad, suelta la bomba que vino a decir. ¿Sabes?, dice, removiendo su café con leche con un vigor innecesario. Clara y Gregory ya tienen fecha. Para la boda. En junio. Me observa atentamente, buscando cualquier atisbo de dolor, celos o resentimiento. Parece que va a ser una gran celebración. Muy exclusiva. Clara está muy emocionada, claro. Pobrecita, se merece un poco de felicidad después... Bueno, después de todo. La insinuación queda ahí. Después de tu divorcio problemático, después de tu crisis, después de tu inoportuna reaparición. Mantengo una expresión cuidadosamente neutral, quizá un poco melancólica. Eso les alegra, murmuro tomando un sorbo lento de café. Junio, eso es pronto. Margaret insiste. Sí, bueno, creen que es hora de avanzar, dejar atrás el pasado. Me da una palmadita en la mano. Y parece que lo estás haciendo muy bien, Evelyn. De verdad, me alegra verte. Pero la cita para tomar un café no es el final. En cuestión de días, los rumores vuelven a circular en la comunidad de la iglesia. Sutiles al principio, luego más persistentes. Evelyn no se encuentra bien. Se ha vuelto inestable desde el accidente. Guarda rencor. Quizás incluso sea peligrosa. Alguien menciona haberme visto hablando sola. Alguien más distorsiona mi comportamiento tranquilo en las reuniones del comité como evidencia de disociación. ¿El origen? Basta con investigar un poco, unas cuantas preguntas cuidadosamente formuladas a feligreses comprensivos para rastrearlo hasta Margaret, esparciendo veneno, intentando desacreditarme preventivamente, tal como planearon el padre Thomas y Richard, protegiéndose a sí misma, protegiendo a Richard, pintándome como la exesposa loca. Decidí seguirle la corriente. Llamé a Margaret unos días después. Margaret, soy Evelyn. Gracias de nuevo por el café y gracias por tu sinceridad sobre la boda. De hecho, me ayudó saberlo. Hago una pausa, dejando escapar un suspiro tembloroso. Estaba pensando que quizás debería hacer algo, para demostrar que no hay resentimientos. Una pequeña fiesta de felicitación para Clara y Gregory. ¿Podrías ayudarme a organizarla? Quiero que sepan que les deseo lo mejor de verdad. Se oye un silencio de sorpresa al otro lado de la línea. ¿Una fiesta? ¿Quieres organizarles una fiesta?, pregunta Margaret con incredulidad y suspicacia. Algo sencillo, digo rápidamente. ¿Quizás cócteles y aperitivos en mi casa? Solo para aclarar las cosas, demostrarles a todos que sigo adelante. ¿Me ayudarías? No sabría por dónde empezar. Incluso me ofrezco a ayudarla con algunos de los preparativos de la boda, como escribir las invitaciones. Cualquier cosa para demostrarle buena voluntad. Margaret es cautelosa, pero la idea de que yo apoye públicamente la unión, aparentando estar curada e inofensiva, es claramente atractiva. Encaja con la narrativa que intenta construir. Bueno, está bien, Evelyn, dice lentamente. Es muy generoso de tu parte. Sí, supongo que podría ayudar. Empieza con cautela a creer que tal vez esté destrozada, tal vez incluso agradecida por su amistad. Perfecto. Ahora la contramedida. Ya tengo lo que necesito. Desde antes del accidente, durante esos meses agonizantes del desmoronamiento de mi matrimonio, buscaba consuelo en la confesión. Y a veces, el padre Thomas no estaba disponible. A veces otros sacerdotes confesaban. Y a veces, cuando necesitaba desesperadamente un oído amigo, me confesaba con Margaret.
No en el confesionario, sino en conversaciones en voz baja, confiando en ella como mi amiga más antigua. Y ella, quizás envalentonada por mi vulnerabilidad, me confesaba. Sobre su soledad, sus frustraciones, y sobre su romance, con Richard Sterling, un hombre casado, el presidente de la junta de nuestra iglesia. No había grabado esas conversaciones en ese entonces. Pero después de mi renacimiento, recordando esas confesiones llenas de lágrimas, me propuse conseguir pruebas. No fue difícil. Margaret, buscando consuelo, o quizás solo alguien que la escuchara sin juzgarla, le había repetido algunas de esas mismas confesiones al padre Thomas en el confesionario, probablemente buscando la absolución. Y el padre Thomas, descuidado y arrogante, no siempre borraba las cintas de seguridad que debía destruir. Cintas a las que había accedido y copiado sutilmente durante mi tiempo de ayuda en la oficina de la iglesia. La ironía, usar la santidad del confesionario, el arma que usaron contra mí, para desenmascararlos. Transcribo las secciones relevantes, las confesiones entre lágrimas de Margaret sobre su romance con Richard, su culpa, su miedo a que su esposa lo descubra. Hago copias. Luego, usando los mismos métodos anónimos de antes, correos electrónicos desechables, wifi público, guantes, buzones dispersos, organizo la entrega, una transcripción completa para la esposa de Richard Sterling, Amelia, una mujer conocida por su discreta dignidad, pero también por su temperamento feroz cuando la contrarian. Extractos editados, centrados en el romance y en la inquietud expresada por Margaret. Sobre los negocios financieros de Richard, lo que implica que sabía más de lo que dejó ver sobre la malversación, se envían a miembros clave de la iglesia y a la junta, especialmente a aquellos que ya sospechaban de Richard y ahora de Margaret. Por si acaso, dejo accidentalmente una carpeta con copias impresas de los correos electrónicos entre Margaret y Richard, en su mayoría mensajes inofensivos de agenda, pero que prueban el contacto, en la sala de reuniones del comité de la iglesia, donde seguro que la encontrarán y echarán leña al fuego, vinculándola sutilmente con las investigaciones del escándalo financiero en curso. El peso de los sobres Manila se siente sólido y satisfactorio al depositarlos en diferentes buzones de la ciudad. Otra ficha de dominó encajada. Las consecuencias públicas son espectaculares. Amelia Sterling confronta a Margaret en el patio de la iglesia después del servicio dominical de la semana siguiente. Se alzan las voces, llueven las acusaciones. «¡Rompehogares!», grita Amelia y su voz resuena en el silencio atónito. «¡Una aventura con mi marido!». La cuidadosamente construida fachada de armonía de San Agustín se hace añicos. La gente mira fijamente, susurra, saca los teléfonos. Margaret, pálida por la conmoción y la humillación, intenta huir, pero Amelia le cierra el paso. Mientras tanto, los miembros de la junta que recibieron los extractos sobre las inquietudes de Margaret respecto a las finanzas de Richard comienzan a hacer preguntas incisivas. ¿Cuánto sabía Margaret sobre los fondos malversados? ¿Cuál era su nivel de acceso a las cuentas dada su relación con el presidente? De repente, se ve implicada no solo en adulterio, sino también, potencialmente, en el escándalo financiero. Su credibilidad queda destruida. Esa noche suena mi teléfono. Es Margaret. Su voz es apenas reconocible, entrecortada por el pánico y las lágrimas. «Evelyn, por favor, tienes que ayudarme». Los sollozos le quebraron la voz. Amelia me confrontó. Todo el mundo lo sabe. La junta me está interrogando. Richard ni siquiera me habla. Todo se está desmoronando. Creen que tuve algo que ver con el asunto del dinero. Por favor, Evelyn, necesito que alguien me defienda. Diles que no. Diles que no lo sabía, me conoces. Escucho con calma, dejando que su pánico me invada. La grabadora de mi teléfono está activa, grabando cada súplica desesperada, cada confesión incriminatoria entre sollozos. Margaret, digo con una voz llena de suave compasión. Esto suena terrible. Claro que ayudaré en lo que pueda. ¿Pero qué sabías exactamente? Dejé la pregunta en el aire, retorciendo el cuchillo un poco. Su desesperación es una sinfonía. Más tarde esa noche, llaman frenéticamente a la puerta de mi apartamento. La abro y encuentro a Clara allí de pie,
con el rímel corrido por su cara sonrojada y su costosa blusa de seda arrugada. La lluvia ya le pega mechones de pelo a las mejillas. Evelyn, ¿puedo quedarme aquí esta noche?, pregunta con voz temblorosa. Gregory y yo tuvimos una pelea terrible, por todo lo que está pasando. El dinero, Margaret, el padre Thomas. Me está culpando. Su bolso de diseñador, que parecía totalmente fuera de lugar, se le resbala del hombro sobre mi gastado felpudo. Parece perdida, asustada. Eres la única en quien puedo confiar ahora mismo, Ivy. La lluvia golpea los cristales. Mi hermana, artífice de mi caída inicial, busca refugio en mi casa, confiando en mí. La ironía es exquisita, la oportunidad perfecta. Clara duerme intranquila en mi sofá-cama, rodeada del aroma desconocido de mi detergente más barato y el tenue y persistente aroma a café rancio. Sabía que no se quedaría dormida. El dolor y la desesperación los vuelve predecibles, sobre todo a Clara. A la mañana siguiente, mientras me daba una ducha deliberadamente larga, dejando que el agua caliente arrastrara la mugre imaginaria de su presencia en mi habitación, oí el leve crujido del suelo de madera fuera de la puerta del baño. Luego silencio, justo como lo había planeado. Salí, envuelta en una toalla, fingiendo estar aturdida. Clara ya estaba vestida, sentada nerviosa en el borde del sofá, revisando su teléfono con demasiada intensidad. Mi portátil estaba en la mesita de centro, justo donde lo dejé, abierto. «Buenos días», murmuro, dirigiéndome a mi habitación. «Sírvete un café». Ella da un pequeño salto. «Oh, buenos días, Ivy. Gracias». Cierro la puerta de mi habitación, me apoyo en ella y escucho. Unos instantes de silencio, luego los suaves y vacilantes clics del teclado de mi portátil. Está mordiendo el anzuelo. En la pantalla había dejado abierto un borrador de correo electrónico dirigido a un abogado inexistente que insinuaba vagamente nuevas pruebas sobre la mala gestión financiera de Gregory y las circunstancias sospechosas que rodearon mi accidente. Nada concreto, nada demostrable, solo lo suficiente para despertar una curiosidad desesperada. Lo suficiente para que entrara en pánico. Y entra en pánico. Unos minutos después, la oigo murmurar en su teléfono. Me acerco a la pequeña grabadora escondida dentro de un detector de humo averiado en el techo, colocada allí específicamente para esta situación. La voz de Clara es un susurro de pánico que se filtra con claridad a través del auricular conectado a mi auricular. «Gregory, soy yo. Escucha, creo que sabe algo. Más de lo que pensábamos. Su portátil estaba abierto. Hablando de pruebas. El accidente. No sé exactamente qué, pero pinta mal. Sí, ese accidente. Tenemos que hablar. Tenemos que actuar rápido, antes de que haga algo». Una pausa. No creo que sospeche que miré. ¿Nos vemos luego? Vale, ten cuidado. Cuelga, respirando entrecortadamente. Encontró el anzuelo, se lo tragó entero y me entregó la confirmación de su culpa compartida. O mejor dicho, mi grabadora. Más tarde ese día, Clara se excusa y se va, con el alivio en el rostro, en conflicto con la ansiedad. La dejé ir, haciendo de hermana comprensiva y un poco despistada. Esa noche, la llamé. «Clara, solo quería saber cómo estás. ¿Estás bien después de anoche?», pregunté con voz preocupada. «Oh sí, Ivy, bien. Gregory y yo lo hablamos», mintió con suavidad. «Qué bien», le digo. «Oye, estaba pensando que de verdad estoy saliendo con alguien nuevo». «Una invención, por supuesto. Aún es pronto, pero se siente bien, como si por fin estuviera avanzando». Le doy un tono esperanzador y ligeramente vulnerable a la voz. Siento que estoy recuperando mi vida. Le hago creer que estoy distraída, centrada en mi propia sanación, en mi propio futuro. Menos amenazante. Para consolidar la ilusión, añado: «Las cosas se sienten tan inciertas ahora mismo, con todo lo que está pasando en la iglesia. Es bueno tenerte cerca. Toma», balbuceo un poco, como si tomara una decisión espontánea. «Toma esto». Le pongo una llave de repuesto de mi apartamento en la mano.
Por si alguna vez necesitas, ya sabes, un lugar seguro, sin preguntas. Clara mira la llave, luego a mí, con sorpresa, y quizás un destello de cálculo en sus ojos. Una llave, acceso, información. Evie, gracias, murmura, cerrando la mano alrededor de ella. El aroma de su caro perfume de jazmín parece adherirse al metal barato. Confianza, ofrecida como un arma. Un arma que cree que es suya, pero que en realidad es mía. Con Clara sintiéndose con la sartén por el mango, creyéndome distraído y confiando en mí, comienza la fase final. Aprovecho su ayuda para planear la fiesta de felicitación imaginaria como excusa para visitar su casa, mi antigua casa, varias veces. Mientras hablo de canapés o listas de invitados, ejecuto mi jugada más elaborada hasta la fecha. Pequeños dispositivos de escucha de última generación, no más grandes que la uña del pulgar, comprados con fondos a los que ahora tengo acceso. Hablaré de eso más adelante. Están colocados discretamente. Uno bajo el borde de la isla de la cocina donde siempre toman café. Otro dentro de un jarrón decorativo en la sala de estar. Otro escondido detrás del cabecero de su dormitorio. Otro estratégicamente colocado cerca del escritorio de Gregory en el estudio. Luego les ofrezco una pequeña cena en su casa. Aparentemente, como agradecimiento por la ayuda de Clara y un gesto de buena voluntad. Llevo vino, preparo una comida sencilla, interpreto el papel de la mujer indulgente y previsora. Se relajan en su propio ambiente, tranquilizados por mi actuación, lubricados por el vino. Después de irme, las grabadoras siguen activas, grabándolo todo. Sus discusiones frenéticas y en voz baja. Su pánico ante la posible intervención de la policía ahora que la Junta de la Iglesia está investigando las finanzas. Sus conversaciones sobre el alijo principal de dinero malversado, que no está en la cuenta conjunta que fotografié, sino convertido en bonos al portador y escondido en una caja de seguridad con un nombre falso. Sus planes para acceder a él, irse del país, tal vez a algún lugar sin tratado de extradición, justo después de la boda, dejando que la iglesia, el padre Thomas, Richard y Margaret carguen con la culpa. Cada palabra incriminatoria, cada plan desesperado, capturado con un audio nítido. El último paquete anónimo está preparado. Este no se enviará a la Junta de la Iglesia. Contiene fragmentos de audio seleccionados. Gregory y Clara hablan sobre los bonos al portador, las cuentas en el extranjero y el plan de huida, junto con copias de los extractos bancarios iniciales que fotografié. Está dirigido simplemente a la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de la ciudad. Se envía desde un kiosco informático de una biblioteca pública a 2 pueblos de distancia. El efecto es inmediato. En 48 horas, patrullas sin distintivos están estacionadas frente a su casa. Los detectives entran. Observo desde mi auto estacionado calle abajo, parcialmente oculto por un seto descuidado. Por la ventana veo destellos de sus rostros. El de Gregory, rígido de furia y miedo. El de Clara, deshaciéndose en lágrimas. Los interrogan por separado. La clásica táctica policial. Y tal como lo anticipé, bajo presión, se atacan mutuamente. Gregory culpa a Clara de su imprudencia. Clara implica a Gregory como el cerebro del crimen. Su mundo cuidadosamente construido se derrumba. Más tarde esa noche, suena mi teléfono. Primero Gregory, con la voz tensa por la ira contenida, exigiendo saber qué le dije a la policía, insinuando sombríamente las consecuencias si no lo ayudaba. Luego Clara, sollozando histéricamente, suplicándome que fuera testigo de conducta, preguntándome si conocía a un buen abogado, alegando que la habían manipulado, que nunca quiso que nada de esto pasara. Los escucho a ambos con voz tranquila, comprensiva, sin comprometerse. La grabadora lo graba todo. Su pánico es el último clavo en sus ataúdes. Y ahora, la revelación. La parte que nunca vieron venir. Verán, no solo renací con recuerdos. Mi muerte. Mi muerte, la trágica caída de la respetable esposa de Gregory Thorne en las escaleras de San Agustín, no fue solo un escándalo local. Fue noticia nacional durante un par de días. Una historia de interés humano, una tragedia eclesiástica. La investigación posterior, impulsada por pistas anónimas, de mi abogado,
siguiendo instrucciones que había preparado antes de mi muerte, anticipando que Gregory intentaría algo, resultó en una cuantiosa indemnización del seguro y un acuerdo con la iglesia por negligencia, no mantener escaleras seguras, iluminación inadecuada, la versión oficial. Ese dinero, millones, no fue accesible para Gregory. Se depositó en un fondo fiduciario seguro, administrado independientemente, que se activó a mi regreso. Legalmente, la mujer que despertó en el hospital semanas después de la caída, alegando amnesia primero, y luego recuperándose gradualmente, fue Evelyn Thorne, presunta superviviente. Así que, aunque me veían viviendo en un apartamento modesto, interpretando a una viuda rota, en realidad yo era una persona rica e independiente. Además, la investigación policial sobre mi accidente nunca se cerró oficialmente. Un detective, un veterano cínico llamado Miller, nunca se creyó la historia del resbalón y caída. Sospechaba algo ilícito, sobre todo después de que Gregory se casara con Clara tan pronto. Cuando recuperé la memoria y lo contacté discretamente hace meses, proporcionándole recuerdos fragmentados y sospechas, cuidadosamente seleccionados, por supuesto, reabrió el caso discretamente. Hemos estado trabajando juntos. Las grabaciones, los documentos financieros, no los he estado recopilando solo para mi venganza. He estado recopilando pruebas para el detective Miller. Y la pieza final, el jaque mate que nunca supieron que estaba sobre el tablero. Mi difunta abuela. Una mujer formidable, devota, pero profundamente desconfiada de la burocracia eclesiástica, especialmente de Richard Sterling. Su testamento contenía una cláusula de moralidad muy específica y muy inusual. Había donado el terreno donde se construyó San Agustín y varias propiedades colindantes a la iglesia generaciones atrás, pero con una condición. Si los líderes eclesiásticos en ejercicio, en concreto, el presidente de la Junta y el clero principal, eran alguna vez declarados culpables de corrupción financiera significativa o depravación moral que desacreditara a la iglesia, el control de esas propiedades, incluido el terreno bajo la propia catedral, revertiría a su nieta mayor sobreviviente. Yo, una cláusula descartada por excéntrica, olvidada por la mayoría, pero mi abogado la recordaba, y el fideicomisario de esa parte del testamento ha estado observando el desarrollo de los acontecimientos con gran interés. Mi abuela siempre jugó a largo plazo, y ahora yo también. Mi venganza no es solo personal. Se trata de reclamar mi legado y purificar la institución que mi familia ayudó a construir. El aire en la sala de reuniones de emergencia de la Junta de la Iglesia está cargado de pánico y café rancio. Está a reventar. Miembros de la Junta, asesores legales, algunos feligreses mayores que se enteraron de la crisis. La noticia ya se ha difundido, o al menos parte de ella. Escándalo financiero confirmado. Investigación policial en marcha contra Gregory y Clara. Rumores sobre la complicidad del padre Thomas, la mala gestión de Richard, el romance de Margaret y su posible implicación. Es una sopa tóxica que amenaza con desbordarse. Alguien, un hombre corpulento llamado Henderson, que siempre predicaba la responsabilidad fiscal, se retuerce las manos. Esto es un desastre. La prensa se va a dar un festín. La asistencia ya ha bajado. Quizás deberíamos cancelar el servicio dominical. ¿Solo hasta que esto pase? Un murmullo de asentimiento recorrió la habitación. Escóndete. Espera a que pase la tormenta. Pero me aclaré la garganta suavemente. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La viuda silenciosa habló de repente. ¿Cancelar el servicio? Pregunto con voz suave, pero que se percibe en el tenso silencio. Cuando nuestra congregación más necesita orientación y consuelo, ¿no deberíamos afrontarlos? Con honestidad. ¿No es eso lo que nos enseña la fe? Mi sugerencia queda ahí, engañosamente simple, imposiblemente difícil. ¿Honestidad? ¿Ahora? Los confunde de nuevo. Richard Sterling, con aspecto demacrado y repentinamente envejecido, me mira fijamente. El padre Thomas evita mi mirada por completo, con la vista fija en sus manos entrelazadas. La tensión en la sala se intensifica como un resorte demasiado tenso. Pero nadie puede oponerse a enfrentarse a la congregación con honestidad, no sin parecer cobarde o cómplice. A regañadientes aceptan. El servicio continuará. El padre Thomas abordará los
Desafortunados malentendidos. Domingo por la mañana, San Agustín está abarrotado. No solo los fieles de siempre, sino también curiosos atraídos por el aroma del escándalo. El aire vibra con energía nerviosa, especulaciones susurradas. Me siento en mi sitio de siempre, el tercer banco, tranquilo en medio de la tormenta. Gregory y Clara brillan por su ausencia, probablemente tratando con abogados. Richard se sienta rígido en el primer banco reservado para la junta, con su esposa Amelia a su lado, irradiando un desdén gélido. Margaret no está a la vista. El padre Thomas sube al púlpito, pálido, con las manos aferradas a los bordes de madera. Se aclara la garganta. Mis queridos hermanos y hermanas, comienza con voz ligeramente temblorosa. Han habido rumores, desafortunados malentendidos, circulando en nuestra querida comunidad. Intenta esbozar una sonrisa tranquilizadora, pero no llega a sus ojos. Quiero asegurarles que el liderazgo de esta iglesia está comprometido con la transparencia y la integridad. Titubea, mirando hacia la cabina de sonido del fondo. Y entonces ocurre. No es la voz retumbante del sacerdote, sino un sonido diferente. Un clic, un siseo de estática. Y luego, una voz. La voz de Gregory, áspera, furiosa, grabada meses atrás por la grabadora oculta en su estudio. Los bonos son imposibles de rastrear. En cuanto los cobremos después de la boda, nos iremos. Deja que Thomas y Richard se encarguen de las consecuencias. Una exclamación colectiva recorrió la catedral. El padre Thomas se quedó paralizado, con el rostro ceniciento. Antes de que pudiera reaccionar, el audio cambió. Ahora era la voz de Clara, llorosa y suplicante, de la grabación de su confesión al padre Thomas sobre el asunto. Empezó antes del divorcio, padre. Sé que estuvo mal, pero lo amaba. Gregory decía que Evelyn era inestable, que el matrimonio ya había terminado. Más jadeos, murmullos que estallan en gritos de asombro. La gente se gira, mirándose fijamente. Luego vuelve a mirar el púlpito donde el padre Thomas permanece mudo, horrorizado. El audio cambia de nuevo. Esta vez es el propio padre Thomas, hablando con Richard en la sacristía, grabado hace apenas unos días. Manejar la situación, desacreditarla aún más. No puedo arriesgarme a otro incidente. Y luego, la parte más condenatoria de una confesión que Gregory le hizo a Thomas hace años, tontamente grabada y nunca borrada. Solo un pequeño empujón, padre, en las escaleras. Un accidente. Nadie sabrá jamás que la ayudé a resbalarse. El caos estalla. Gritos, alaridos de incredulidad, acusaciones lanzadas hacia el frente. Las vidrieras proyectan patrones rojos y dorados sobre los rostros conmocionados, sombras danzando como demonios. Durante todo esto, permanezco completamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo y la expresión serena. Reivindicado. Tras lo que parece una eternidad, las grabaciones se detienen. Se hace un silencio denso y aturdido. El padre Thomas se tambalea desde el púlpito, guiado por los acomodadores. El servicio se disuelve en un pandemonio, y entonces, uno a uno, vienen a mí. Mientras la multitud, lenta y aturdida, comienza a dispersarse, dejando un rastro de conmoción y traición en el aire, mis antiguos torturadores se acercan, atraídos por mí como polillas a una llama que no comprenden. El padre Thomas primero, con el rostro desesperado y lleno de piedad. Evelyn, esta locura, no es el camino que Dios te ha dado. La venganza endurece el corazón, debe haber perdón. Entonces Margaret, materializándose desde una capilla lateral donde debía estar escondida, con los ojos enrojecidos, me agarró del brazo. Evelyn, por favor, podemos arreglar esto, juntas, como en los viejos tiempos, éramos amigas. Diles que no es cierto lo que dicen de mí. Richard Sterling se acerca pesadamente, con el rostro morado de rabia impotente. Tú hiciste esto. No entiendes lo que has desatado. Destruirás esta iglesia. Clara aparece como de la nada, con lágrimas corriendo por su rostro, aferrándose a mi manga. Evie, seguimos siendo familia, hermanas. A pesar de todo, ayúdame.
Por favor, ayúdame. Por fin, Gregory. Se cuela entre los rezagados con el rostro frío y la voz baja y amenazante, solo para mis oídos. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado. No te saldrás con la tuya, Evelyn. Te lo prometo. Cada palabra, cada súplica, cada amenaza queda grabada en la pequeña grabadora que aún funciona en mi bolso. Mi arma secreta. Ahora cumpliendo su propósito final. Para el detective Miller, quien acaba de entrar sigilosamente por la puerta principal, flanqueado por 2 agentes uniformados, con una orden judicial discretamente en la mano. A cada uno de ellos, al sacerdote, al amigo, al presidente, a la hermana, al esposo, les ofrezco la misma respuesta. Mi mirada es firme, mi voz serena, sin ardor ni triunfo, un simple veredicto final. No, sin perdón, sin negociación, sin reconciliación, sin piedad, sin miedo, simplemente no. El detective Miller se acerca mientras Gregory termina su amenaza. Me saluda con un breve asentimiento y luego se dirige a Gregory. Gregory Thorne, tienes que venir con nosotros. Los agentes avanzan. Clara grita. Richard protesta entrecortadamente. El padre Thomas parece a punto de desmayarse. La luz de la tarde que se filtra oblicuamente a través de las vidrieras parece más brillante, más limpia. Ya no me resulta opresiva. A mí no. Mientras los agentes escoltan a mi antigua familia, a mis antiguos amigos y a mi exmarido hacia los coches patrulla que los esperan, otra figura se acerca a mí a través de la catedral vacía. El señor Abernathy, el anciano y estoico administrador del patrimonio de mi abuela. Lleva un maletín de cuero desgastado. Se detiene frente a mí, carraspea y abre el maletín, revelando copias del testamento de mi abuela y un fajo de documentos de transferencia de propiedad. Señora Thorne, dice con formalidad, aunque en sus ojos se percibe un destello de aprobación. La evidencia de corrupción es innegable. La cláusula de moralidad ya está en vigor. El control de las propiedades revierte a usted, con efecto inmediato. Señala a los miembros restantes de la Junta, reunidos cerca del altar. La reunión de emergencia de la Junta está programada para mañana por la mañana, a las 9 en punto. Esperan que usted la dirija. El peso de sus palabras me abruma. La venganza es completa. Los culpables enfrentan la justicia. Pero la responsabilidad, reconstruir esta comunidad destrozada, gestionar el legado que mi abuela me confió, esa labor apenas comienza. El silencio en la inmensa catedral se siente diferente ahora. No vacío, sino expectante. 1 año después. La luz del sol se filtra a través de las vidrieras recién reparadas de San Agustín. Sus intrincados patrones ya no proyectan sombras amenazantes, sino que iluminan los rostros de la congregación. El aire huele ligeramente a pulimento de limón y a nuevos comienzos, no a incienso viejo y decadencia. Las renovaciones, estancadas durante años bajo el corrupto mandato de Richard, finalmente están completas, financiadas con los fondos malversados recuperados. Un sacerdote nuevo y más joven se encuentra en el altar, y su sermón se centra en la sanación comunitaria y la ayuda social. Yo no me siento en los bancos, sino en una silla lateral reservada para los jefes de comité. Lidero el nuevo comité de transparencia, asegurándome de que cada dólar donado se rinda cuentas y de que cada decisión se tome abiertamente. Los fondos recuperados que no se necesitaron para las reparaciones han permitido establecer un próspero comedor social, un centro de orientación laboral y becas para jóvenes desfavorecidos de la zona. La iglesia es más pequeña ahora, ya que algunos miembros se marcharon durante el escándalo, pero se siente más sana y auténtica. Mi propia sanación ha progresado en paralelo. Ya no vivo en ese pequeño y estrecho apartamento lleno de fantasmas y tablones de anuncios de conspiraciones. Mi hogar ahora es una pequeña cabaña enclavada en las dunas con vistas al océano, a kilómetros de distancia del ruido de la ciudad y de los recuerdos persistentes de la iglesia. El ritmo constante de las olas es un bálsamo relajante. Las paredes no guardan ninguna evidencia, solo fotografías de viajes recientes. Italia, Costa Rica, las tierras altas de Escocia y vibrantes pinturas abstractas que he empezado a crear. En mi escritorio hay una carta del terapeuta que visité durante unos meses después de que se asentara el polvo. Describe mi resiliencia,
Mi progreso en la gestión del trauma, tanto de las traiciones originales como de las complejas secuelas emocionales de mi venganza. La leí una vez y luego la llevé a la playa mientras el sol empezaba a ponerse. Encendí una cerilla, la acerqué al papel y observé cómo las palabras se curvaban y ennegrecían. Las cenizas se dispersaron en la brisa vespertina, esparciéndose sobre las olas. Una pequeña ceremonia, una liberación. De vez en cuando me llegan noticias de mi vida anterior, filtradas a través de correos electrónicos del detective Miller, ahora capitán Miller, o recortes de artículos reenviados por el señor Abernathy. Gregory y Clara recibieron sentencias sorprendentemente leves. Servicio comunitario, cumplido en centros separados en extremos opuestos del Estado, gracias a su cooperación al implicar a otros y devolver una parte de los fondos robados. Su matrimonio, como era de esperar, no sobrevivió al juicio. El padre Thomas, destituido y deshonrado, ahora trabaja como capellán de hospital de bajo rango bajo estricta supervisión, asesorando a enfermos y moribundos. Richard Sterling, inhabilitado de por vida para ocupar cualquier puesto de confianza financiera y enfrentando montañas de demandas civiles, vive tranquilamente en un aislamiento casi absoluto. Margaret, siempre oportunista, aparentemente está escribiendo sus memorias, presentándose como una víctima arrastrada por eventos que escapan a su control. Una historia de redención. Leo estas actualizaciones con una sensación de desapego, un eco lejano de una vida que ya no siento como mía. Cierro mi portátil y vuelvo mi atención al canto de las gaviotas y al olor a aire salado. Vivo en el presente. Esta noche mi pequeña terraza con vistas al océano se llena de calidez y risas, nuevos amigos, gente que he conocido aquí, en clases de arte, limpiezas de playa, eventos locales. Gente que solo me conoce como Evelyn, la mujer tranquila que pinta y pasea a su perro por la playa. Compartimos pescado a la plancha y vino frío. La conversación fluye con naturalidad, interrumpida por el tintineo de las copas al reflejar la luz del atardecer. La risa se siente diferente ahora, más ligera, genuina, brotando de un lugar de satisfacción, no de cálculo. Alguien, una alfarera de rostro amable llamada Sara, pregunta con naturalidad. «Pareces tan asentada aquí, Evelyn. ¿Qué te trajo a la costa?» Sonrío, removiendo el vino en mi copa. «Ah, ya sabes», digo con ligereza, con la mirada fija en el horizonte donde el cielo se une al mar. Esa es una historia para otro momento. Y por primera vez creo que podría serlo. Una historia, no un arma. Amanece pintando el cielo de suaves tonos pastel. Camino solo por la playa, con la arena fresca y húmeda entre los dedos. El perro corre delante, persiguiendo a los playeros fantasmas. Me agacho a recoger conchas, admirando sus intrincados patrones, vestigios de vidas vividas bajo las olas. Encuentro una concha espiral perfecta, en espiral como una galaxia en miniatura. Al acercarla a mi oído, no oigo el rugido del océano, sino el suave susurro del futuro, lleno de posibilidades desconocidas. De vuelta en mi cabaña, escondida en una sencilla caja de recuerdos de madera sobre un estante alto, yace la pequeña grabadora digital. Mi fiel compañera en la oscuridad, mi herramienta de justicia. Ahora está en silencio, con la batería agotada hace tiempo. Cumplió su propósito. Ya no la necesito. De pie al borde del agua, mirando al sol naciente, susurro un silencioso «Gracias a mi yo del pasado, por su dolor, su ira, su fuerza». Luego me doy vuelta y camino hacia la luz creciente, dejando solo huellas en la arena mojada que pronto serán borradas por la marea entrante.